Buenas tardes, apreciados participantes. Hoy es nuestro tercer encuentro síncrono de la unidad curricular ética profesional. Lo interesante de estos espacios es que nos permiten la interacción, nos permiten compartir opiniones y adicional a eso, la construcción colaborativa del conocimiento. Hoy vamos a abordar el tema relacionado con el auditor independiente y su comportamiento profesional, su comportamiento ético. Permítanme decirle lo siguiente. Desde que el mundo es mundo, el hombre ha tratado de, de desarrollarse en sociedad. Y cuando eso ocurre, sencillamente el hombre tiene que tener un comportamiento que sea aceptado. Un comportamiento que sea espejo, un comportamiento que sea ejemplo para el resto de su comunidad. Vamos a decir en un momento determinado, su familia en primera instancia, la comunidad donde él interactúa la segunda y el sitio de trabajo. ¿Y por qué le digo en el contexto laboral? ¿Por qué le digo en ese espacio donde somos atraídos, somos incorporados, somos desarrollados y compartimos prácticamente 8 horas del día con personas que en un principio no han tenido relaciones ni familiares ni de amistad con nosotros? Sin embargo, cuando somos seleccionados, lo hacen en función a, a competencias y la carga de valores que podamos tener nosotros y el comportamiento ético juega un papel determinante en la decisión para ser seleccionados e incorporados a los procesos de ese centro de trabajo. En este sentido, le puedo decir que la ética en el contador público debe ser sincero y honesto en todas sus relaciones profesionales y de negocio. El principio, lógicamente, debe estar, o los principios deben estar presentes. Entre el principio de integridad que se impone sobre todo profesional, es que dentro de su exigencia es que debe ser franco, debe ser honesto, debe ser transparente en sus relaciones profesionales, es decir, con los pares, y también en sus negocios. Ahora bien, la integridad, lógicamente, también implica transacciones justas y verdaderas. ¿Y por qué se le exige esto a un contador público? Porque ellos o nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de estar enfrente a dilemas éticos que nos van a permitir reflexionar sobre el bien y sobre el mal en un momento determinado. La actuación del contador público, lógicamente, estará asignado por los principios éticos. Fíjense que la ética profesional, la ética del contador público, ya ha roto fronteras. Y la razón es porque vivimos en un mundo globalizado y eso ha permitido que nosotros también adoptemos un código de ética que le permita a nuestra profesión un desempeño, un desarrollo en ese mundo globalizado. Con atención a esto, el contador público lógicamente actuará con la intención, con el cuidado, la diligencia de un profesional responsable primeramente consigo mismo, con la sociedad, como dijimos en un principio, asumiendo siempre la responsabilidad personal que no puede ser delegada por sus trabajadores o a sus trabajadores para que sea ejecutado por él y realizado bajo su elección. Es decir, que él puede
delegar, pero debe supervisar, porque él es responsable de la actuación. Eso significa que el contador público tiene responsabilidades ante terceros. Cuando hablamos de este mundo que haya roto las fronteras nacionales, lógicamente entramos en contacto con un comportamiento ético que probablemente no hayamos visto, que probablemente no sepamos de su comportamiento porque relaciones personales con ellos no tenemos, pero sí tenemos un código deontológico que nos exige un comportamiento para que sea uniforme y sea espejo y reflejo en cada uno de los profesionales que emiten opinión o preparan información que debe compartir con el resto del mundo. Cuando hablamos de esto, que vamos a preparar información, que vamos a pronunciarnos a través de un informe, de una actuación que hayamos hecho, nosotros en un momento determinado, como dije en un principio, también podemos enfrentarnos a un dilema ético. Porque cuando nos enfrentamos a un dilema ético es porque tenemos dos vías y debemos decidir una de las cuales. Pueden ser muy parecidas, pueden ser buenas o una de ellas puede llevarnos a romper con ese comportamiento ético que hemos dicho. Es por ello que nosotros debemos valernos en un momento determinado de la información que poseemos acerca de los hechos que pueden repetirse y un contador público en un momento determinado puede entrar en ese dilema y seleccionar la vía que no es la más conveniente. También podemos valernos de las experiencias que tenemos en situaciones semejantes y los intereses personales. Ahora bien, no podemos dejar de lado los valores y principios que están implícitos en esta situación. Cuando estamos enfrente de un dilema ético, debemos ser muy reflexivos. Y si vemos que no podemos decidir en un momento determinado porque eso nos ha anulado, podemos compartirlo con colegas que nos ayuden a dirimir sobre el comportamiento deseado. O si somos dependientes, podemos subir la decisión al nivel inmediato superior. Eso significa que cuando se está en un dilema ético, no siempre es fácil separar la razón de la emoción. Por eso es que se requiere que el contador público goce de una arquitectura emocional para que pueda desenvolverse muy bien dentro de esa ecología laboral. La opinión o percepción personal de la realidad de los acontecimientos debe ser enfrentado y resuelto, con la mayor objetividad. Es decir, nosotros debemos ser objetivos. Podemos tener los diálogos intersubjetivos, sin embargo, siempre va a privar sobre nuestro pensamiento el código de ética que haya adoptado el colegio profesional al cual nosotros hemos decidido formar parte. Cuando nosotros estamos en esta situación, entonces es lo que conocemos como un dilema ético. Es decir, que hay vías distintas que podemos seleccionar su recorrido y tenemos la duda o tenemos el dilema de cuál seleccionar. Entonces, un dilema ético no es otra cosa que una situación en donde los preceptos morales o las obligaciones éticas entran en conflicto. Un conflicto interno. Y por eso es que le hablo de la reflexión que debe tener el contador público en un momento determinado. Esto se presenta como una elección disyuntiva, es decir, si hay una disyunción es porque tenemos por lo menos dos caminos por seleccionar. Y el contador público, lógicamente, es el protagonista que se encuentra ante la decisión, ante la situación decisiva, donde existen las opciones, como le estoy diciendo, A y B. Es decir, la ruta A, la ruta B, o la estrategia A o la estrategia B. Ambas soluciones son factibles y defendibles
desde el punto de vista de la conciencia de quien sufre el dilema en un momento determinado. Esas son las palabras que nos trajo Hidalgo sobre ese dilema ético. Eso significa que nosotros también cuando vimos en la definición del dilema ético, hablamos del conflicto ético. Y entonces, en ese sentido, el contador público no podrá faltar nunca al honor y a la dignidad profesional cuando intervenga en asuntos que atente contra la moral, la buena costumbre y el desempeño ejemplar, cristalino, transparente y signado por esa justicia. El contador público no puede valerse de sus conocimientos profesionales para sacar ventaja en un momento determinado y puede atentar contra la moral. Y lógicamente debe recomendar a sus clientes la mejor decisión, la mejor alternativa para el desarrollo del trabajo profesional que se pretende hacer en en esa organización, en esa empresa, en un momento determinado. Es decir, cuando sea requerido, cuando sea convenido, cuando sea contratado. Y por último, le puedo decir que el contador público no debe aprovecharse de las situaciones que puedan perjudicar a sus clientes. Y es por eso que le digo que los conflictos éticos son múltiples y son variados. Aquí, por razones de tiempo, solamente hemos traído cuatro de los que más peso tienen en un momento determinado. Y hay otro aspecto que debemos también tomar en consideración, que es la confidencialidad. Y el contador público está obligado a respetar la confiabilidad de la información sobre las actividades de su cliente, sobre las actividades, sobre la actuación que él está realizando para esa auditoría que fue convenida o de quienes le empleen laboralmente cuando está bajo relación de dependencia. Y esto se adquiere en la ejecución de sus servicios profesionales. Es decir, que nosotros bajo relación de dependencia o en el ejercicio independiente, nosotros debemos guardar la confidencialidad, porque no es ético que en nuestras manos se ponga una verdad desnuda de cómo se encuentra la situación de la empresa en un momento determinado y nosotros salgamos a revelar cuál son los problemas por los cuales ella atraviesa o la información que está arrojando no está dirigida a quien le estemos haciendo ese tipo de comentarios o revelando la información que no es conveniente. En ese sentido, el deber de guardar el secreto profesional está asignado dentro del desempeño del contador público y continúa incluso, es decir, que no se diluye cuando termina la relación, sino que debemos mantener ese secreto profesional aun cuando las relaciones con nuestro cliente hayan terminado y haya finalizado el proceso de examen o el intercambio laboral. Así hemos llegado al final de este recorrido. Espero que eh, estas, mm, estas reflexiones nos ayuden siempre a decidir sobre el verdadero camino. ¿Y cuál es el verdadero camino? Ese camino transparente, ese camino signado por la integridad, ese camino, como se dijo, tiene como norte la moral, porque el contador público hoy en día también su actuación es observada en un mundo globalizado, un mundo que ya tiene un código de ética que rige desde afuera el comportamiento de nosotros como nacionales en un momento determinado. Permítame despedirme, que tengan una feliz tarde, hasta pronto.